Muy buena familia, estamos aquí en la distribuidora, en las entrevistas de los patos de Tony. Estoy aquí con Inon, una de las artistas del Satriales número 3 de la temporada, y vamos a empezar ya. Si te quieres presentar o decir algo a cámara. Bueno, yo soy Ino. Muchas gracias a ti, Alberto, por darnos esta oportunidad. Y bueno, poco más. Me vaya a conocer un poco más con las preguntas que me haga Alberto y a escuchar mi música si queréis conocerme más profundamente. Let's go. Bueno, te quería preguntar por cuáles fueron tus primeros pasos en la música, porque sé que llevas varios años sacando referencias y demás. Pues a ver, realmente yo siento como que el inicio de mi música se ha raíz un poco del último EP que saqué. Mientras para mí es como que he estado jugando un poco, sobre todo contra mi miedo de sacar música. Sí es verdad que escribiendo llevo prácticamente desde que tengo uso de razón, pero lo que es eso, haciendo música, pues llevaré como pues casi 10 años ya, realmente. Poco a poco, pero bueno, ahí estamos. Ujú. Hasta que te has lanzado ya, ¿no? Ya has dado el paso a exponerte. Sí, al principio es como que los primeros temas que saqué fueron un poco obligada por mí misma de decir, si algo te hace tan feliz, pues deja de pensar en lo que supone esa exposición y céntrate en lo que te genera a ti como persona y como artista. Y ahí fue cuando decidí el hacer el EP también como para ofrecer una presentación de cómo soy yo como artista. Es como el pistoletazo de salida, para mí es el EP, aunque hubiese sacado canciones antes. Entonces, pues eso. Durísimo. Suscribo eso al 100% lo que dices. Vamos a hablar ahora de Lethal Shots, ¿vale? Ese EP de 6 temas, que es tu primera referencia. Además, lo sacaste hace nada, en diciembre. Lo presentaste en el Satriales 3 no, con un mes escaso en las plataformas. Lethal Shots ha sido grabado por Sadmore, producido por 808 Blanco y por Noel Rizo. ¿Qué nos puedes contar? Pues realmente, como te digo, que siempre mi proceso creativo, o sea, a la hora de crear las cosas es muy lento, pero a la hora de sacarlas es todo muy precipitado, porque es como que me gestiono mucho las cosas, es como que le dedico mucho tiempo a eso, a mimar las cosas, pero en cuanto se me mete en la cabeza que tiene que salir, o lo saco ya o no lo saco. Entonces es verdad que el proceso en sí, como por mi parte, fue más madurativo en ese sentido, pero todo fue como muy precipitado a la hora de hablar con Blanco y sobre todo con Morty, de decir, tenemos un mes para hacerlo todo. Y, y realmente muy guay, en plan, estoy muy contenta porque también me he conocido a mí mucho como artista. Mi idea no era que el EP tuviese un concepto, porque como que siempre he tenido como el estigma de que eso era más un álbum, en plan, como que el álbum es lo que tiene que tener un concepto, pero el concepto vino solo. O sea, como que el significado un poco y el nombre del EP era porque eran canciones muy cortitas y era como eso, un disparo que te revienta, pero a la vez te quedas con ganas de escuchar un poco más, que me lo han dicho mucho, que hay muchos temas que es como, es que ¿por qué dura tan poco? Pero realmente ese era el sentido del EP. Y ya a raíz de ahí, pues vino todo el tema de los visuales, de que cada canción es un arma, entre comillas. Un arma realmente para mí, porque para mí cada canción es un arma que yo he utilizado al mundo, por así decir. Dosis cortas pero letales, ¿no? En este caso. Efectivamente, efectivamente, esa era la idea. Yo considero que te has rodeado, pues, de gente bastante experimentada en la escena de Murcia, ¿no? A la hora de hacer ese primer trabajo, y creo que eso, pues, también es sinónimo de garantía. Y te quería preguntar un poco por el proceso creativo a la hora de crear un poco Lethal Shots, o sea, cuál es un poco tu modus operandi, si eres un artista que improvisa, suele improvisar más, o a la hora de la composición, las letras y demás, más a fuego lento. Pues realmente proceso como creativo no tengo, porque como siempre he escrito de forma más visceral, o sea, siempre he escrito por necesidad. O sea, yo no hago música por gusto, por mucho que lo disfrute, no lo hago por gusto, sino por necesidad. Al fin y al cabo, yo empecé escribiendo como terapia y gracias a los referentes que tenía en el panorama más americano o así, fue cuando dije, vamos a ver, si yo lloro con una canción en inglés que no entiendo la letra, será porque la melodía y lo que hay detrás de toda esa composición significa algo. Y fue cuando empecé a decidir meterle instrumentales a las letras que tenía. Entonces, respecto al EP,
Fue un poco así, o sea, es que lo escribí por necesidad y al fin y al cabo, como te he dicho antes, que el EP fue cobrando como ese sentido de decir, pues parece que hay una relación entre uno y otro. Es más, respecto a las letras de las canciones, se puede ver que aunque cada una te transmite una cosa, porque a lo mejor una te transmite como más rabia o enfado, cualquier cosa así, hay otra que a lo mejor es más desengaño amoroso, pero al fin y al cabo todo, al fin y al cabo es eso, me inspiro de mis penas, o sea, es lo que a mí me da esa inspiración, pues todo lo que pienso y lo jodido que es vivir dentro de mi cabeza. Sí, al final la necesidad de sacar tus cosas, ¿no? Y de ponerles voz, ¿no? Y expresarlas. Pero, oh no, perdón, no te quería cortar. No, nada, te quería preguntar cómo te sentiste en el Satriales, que además fue tu primera actuación como artista. ¿Cómo fue la experiencia para ti? Pues tengo que decir que la semana de antes, fatal, nivel de decir, oye, ¿y si lo cancelo todo? ¿Y si de repente digo que no voy a dar el concierto? Pero bueno, esos son como pensamientos intrusivos al fin y al cabo que los compartes con tu gente más allegada sabiendo que eso no va a llegar al fin. Y la verdad que me agradezco muchísimo y te agradezco a ti esa oportunidad porque creo que he aprendido muchísimo como artista en ese sentido. Pensaba que no lo iba a disfrutar tanto como lo disfruté, por ese miedo que sentía de exponerme, que al fin y al cabo es lo que más miedo me da, el exponerme al mundo y exponer lo que hay en mi cabeza. Pero lo disfruté un montón, o sea, tengo que agradecer también al público porque se volcó muchísimo, al apoyo de mis amigos y de mi familia que estaban allí, quiera o no, pues eso se siente cuando estás ahí arriba. Pero simplemente me supo a poco, o sea, es como que tengo muchas ganas de volver a hacer algo así y es eso, lo disfruté muchísimo, muchísimo, muchísimo. Eso es muy positivo, sobre todo disfrutarlo y no dejar que los nervios pues, te venzan un poco y te amarguen pues, esa experiencia, ¿no? Que debe ser bonita. Sé que sorprendentemente la gente, o sea, minutos antes de actuar me preguntaban, ¿cómo estás? Y yo, tan tranquila, en plan, no sé por qué. Lo pasé peor días antes que el propio día del concierto, es como, estoy tranquila, o sea, sentía que todo iba a ir bien y todo fue bien. Cambiando ahora un poquito de tema, quería preguntarte si por el hecho de ser un artista mujer, si has notado alguna dificultad más o a la hora de dar ese paso y decir, mira, yo hago música, soy Inon, ¿no? Si has notado alguna... A ver, sí es verdad que no podemos negar que por el hecho de ser mujer se te mira con otro ojo, porque eso es una realidad. Sí es verdad que, gracias a Dios, no he sentido como, ¿cómo decir? No lo he sentido por parte de otros, como esa discriminación. Sí es verdad que también he tenido suerte de que la gente, los productores a los que me he acercado y la gente con la que me he acercado, no ha visto si era una mujer o era un hombre, simplemente le ha gustado mi música, le gustaba mi movida y se han involucrado en ello. Sí es verdad que a lo mejor en cuanto a referentes cuesta un poco cuando, incluso cuando tú como consumidora de música ves tu playlist y ves los artistas que consumes, es como, hay un gran porcentaje, en plan, hay una diferencia muy grande en cuanto a lo referente a nivel femenino, incluso a nivel nacional. Yo ahora mismo como que me he propuesto un poco investigar a artistas emergentes femeninas más pequeñas, ver por dónde tiran y también como verlas como una inspiración. Y es verdad que en ese sentido he encontrado como esa motivación en artistas de fuera, sobre todo en cuanto a sus procesos creativos o la discriminación que ellas se han sentido porque a lo mejor pues tienen un poco más de carrera. Yo al fin y al cabo siempre digo que soy un pollito que acaba de salir del cascarón y todavía no me he enfrentado como a esa industria grande que da un poquito de miedo, pero aún así es algo que intento no pensar porque confío en mí misma y no creo que un género te vaya a cerrar más puertas, aunque así sea. Creo que todo depende de que tú confíes en ti mismo y cómo tú le vendas tu movida a los demás. Y si tú confías en tu arte, creo que el resto va a apostar por ello. Y si no es así, a por otra persona. O sea, en ese sentido, no quiero flagelarme y creo que estamos aquí para también ser un poco de inspiración en ese sentido y no tener miedo, porque bastante miedo han pasado nuestras antepasadas. Entonces, en ese sentido, es como no voy a tener miedo y si me enfrento con esa discriminación, enfrentarla y gestionarla de la mejor manera. Literalmente, yo creo que hoy en día ya, por suerte hace unos años que sobran las referencias femeninas y ya no hay esa diferencia. Y bueno, también es muy importante lo que dice, coincido contigo, eso de no ver a estas compañeras como competencia, sino pues, verlas como eso, como compañeras
y eso, y que no haya ese tipo de debate, ¿no? Yo creo que lo que hay que hacer es actuar para que eso sean preguntas de otra época, del pasado y demás. Y también otra cosa que me gusta de los Satriales, pues eso que os podéis conocer entre vosotros, podéis conocer a otros artistas, que aunque sea de la misma ciudad, pues por lo que sea, pues no habéis llegado a conocer y creo que eso es bonito. Y ya para ir cerrando, te quería preguntar un poco cómo ves la escena en España, a nivel nacional, el panorama, ¿qué te parece? ¿En qué estado crees que está? ¿Cómo lo percibes tú? Pues creo que comparado con otros años o con los artistas de otras generaciones, ahora como que lo tenemos más fácil, pero a la vez más difícil. Más fácil porque tenemos más medios para exponernos, para movernos, para conocer. O sea, antes a lo mejor era más difícil conocer a un artista de Barcelona o de Galicia o de cualquier sitio. Entonces, en ese sentido, como que creo que está guay porque tenemos más medios para conectarnos, como tú dices, así al fin y al cabo, Satriales me ha dado la oportunidad de conocer a artistas de aquí, que gente de aquí me conozca. Y en cuanto al panorama nacional, es eso, que veo que tenemos más medios en ese sentido para conectarnos y para que el panorama prospere, pero también yo creo que es un arma de doble filo porque hay mucha comparación, hay no sé, y al fin y al cabo hay un nicho en el que cuesta entrar. O sea, por muy bueno que seas o por mucho que gustes, como que si no tienes unos números o no tienes como eso, un equipo detrás lo suficientemente potente, las puertas no se te abren. Pero bueno, yo creo que para eso estamos, para currárnoslo y hacer que nosotros se abra la puerta. Si la puerta no se abre, le pego una patada y la abro. O sea, funciona así. Pero creo que está en crecimiento. Creo que también desde fuera están poniendo más el ojo en España y dándose cuenta de que no hablemos en inglés o que no cantemos en inglés no significa que lo que hagamos no sea bueno. Aparte que es verdad que culturalmente tenemos como un sonido que es muy distinto al de otros países y yo creo que se están empezando a dar cuenta de lo que hay aquí. Sí, yo creo que la música en castellano que está viviendo por su mejor época, la verdad, hoy en día. Y nada, familia, esto ha sido todo. Yo soy Alberto Abrucci. Estas son las entrevistas de los Patos de Tony con motivo del Satrial Express. Ella es Sinon y os recomiendo a todos que escuchéis ya Lethal Shots, ¿vale? Que dejéis lo que estéis haciendo y le deis una oportunidad como mínimo a ese proyecto, ¿vale? Así que Muchas nada, gracias. muchísimas gracias, familia.